Imagínate trabajar 45 años para comprar tu casa y que la esposa de tu hijo te corra como si fueras un intruso. Mi nuera Patricia me miró desde la puerta de mi propia casa y me dijo con una sonrisa burlona: Don Arturo, ya no puede entrar. Esta casa ahora es nuestra. Así, sin más, como si fuera una invasora que había conquistado mi hogar. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía un secreto que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Arturo Morales. Tengo 72 años y durante toda mi vida fui mecánico aquí en Guadalajara, Jalisco. Escucha esta historia hasta el final, porque te aseguro que lo que pasó después te va a sorprender. Esa mañana de octubre, cuando regresé de hacer mis compras en el mercado, como todos los martes, me llevé la sorpresa más grande de mi vida. Mi llave ya no servía. Había intentado abrir la puerta de mi casa durante 5 minutos, pensando que tal vez la cerradura estaba trabada por la humedad. ¿Qué pasa aquí?, me pregunté en voz alta, cargando mis bolsas del cinto y soto. Mandado. Fue entonces cuando se abrió la ventana del segundo piso y apareció Patricia, mi nuera, con esa cara de satisfacción que jamás le había visto. Don Arturo, ¿qué hace ahí afuera? Patricia, mi llave no sirve. Está trabada la cerradura. No está trabada. La cambiamos. ¿La cambiaron? ¿Quién les había dado permiso de cambiar las cerraduras de mi casa? ¿Por qué cambiaron las cerraduras sin decirme? Patricia se asomó más por la ventana con esa sonrisa que me heló la sangre. Porque esta casa ya no es suya, don Arturo. Carlos y yo decidimos que ya es hora de que usted se vaya a vivir a otro lado. Que me fuera a vivir a otro lado de mi propia casa. La casa que había comprado en 1982 con el sudor de mi frente, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Patricia, esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué. Era su casa, don Arturo. Pero Carlos es su único hijo, y nosotros tenemos derecho a vivir aquí. Usted ya está muy viejo para mantener una casa tan grande. En ese momento, apareció mi hijo Carlos en la ventana. Mi propio hijo al que había criado solo después de que su madre muriera cuando él tenía 12 años. Papá, es lo mejor para todos. Tú ya no puedes cuidar esta casa como antes. Carlos, ¿tú sabías de esto? Papá, Patricia tiene razón. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes para la casa. Tú puedes buscar un departamentito más pequeño, algo más fácil de mantener. Un departamentito. Después de haber vivido en esta casa durante 42 años. Bajen inmediatamente. Esta es mi casa y quiero entrar. Patricia cerró la ventana con un golpe seco. Carlos desapareció como si fuera un fantasma. Me quedé parado en la banqueta con mis bolsas del mercado, viendo mi propia casa como si fuera un extraño. Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas, murmurando entre ellos. Doña Carmen, mi vecina de al lado desde hace 20 años, se acercó. Don Arturo, ¿qué está pasando? Doña Carmen, mi nuera cambió las cerraduras de mi casa. No me dejan entrar. ¿Cómo? Pero si es su casa. Eso mismo les dije, pero dicen que ya no es mía. Doña Carmen negó con la cabeza indignada. Eso no puede ser legal, don Arturo. Usted tiene que llamar a la policía. ¿La policía? Nunca en mi vida había pensado que tendría que llamar a la policía por un problema con mi propia familia. Caminé hasta el teléfono público de la esquina y marqué el número de emergencias con las manos temblando de rabia y tristeza. Bueno, necesito reportar un allanamiento de morada. ¿Dónde se encuentra usted, señor? En mi propia casa, bueno, afuera de mi propia casa. Mi nuera cambió las cerraduras y no me deja entrar. 20 minutos después llegaron 2 patrullas. 2 policías jóvenes, el oficial Ramírez y el oficial González, se acercaron para escuchar mi versión de los hechos. ¿Usted es el propietario de esta casa?, me preguntó el oficial Ramírez. Sí, señor. Tengo todas las escrituras, los recibos de predial, todo en regla. ¿Y quién está adentro? Mi hijo Carlos y mi nuera. Patricia. Ellos viven conmigo desde hace 2 años, pero hoy llegué y habían cambiado las cerraduras.
El oficial González tocó el timbre. Patricia abrió la puerta con cara de sorpresa fingida. Buenas tardes, señora. Somos de la Policía Municipal. Venimos por una denuncia de allanamiento de morada. ¿Allanamiento? No entiendo. El señor Arturo Morales dice que esta es su casa y que ustedes le cambiaron las cerraduras sin su permiso. Patricia puso su mejor cara de inocencia. Oficial, este señor es mi suegro. Vive con nosotros, pero se confunde mucho. Últimamente ha tenido problemas de memoria. ¿Problemas de memoria? Tenía 72 años, no 102. Mi mente estaba perfectamente clara. Eso es mentira, grité. Yo no tengo problemas de memoria. Esta es mi casa. Papá, cálmate, me dijo Carlos apareciendo detrás de Patricia. No te alteres. No me digas que me calme. Soy dueño de esta casa. El oficial Ramírez nos pidió que nos calmáramos y sacó su libreta. Necesito ver los documentos. De propiedad. Están adentro de la casa, en mi recámara, en el segundo cajón del buró, les dije. Patricia y Carlos se miraron con una mirada cómplice. Oficial, dijo Patricia, nosotros tenemos las escrituras aquí. Y sacó unos papeles de su bolsa. Los policías revisaron los documentos. Yo me quedé helado cuando los veían en las manos. Según estos documentos, dijo el oficial González, la casa está a nombre de Carlos Morales. ¿A nombre de Carlos? ¿Cómo era posible eso? Eso no puede ser. Yo nunca le he traspasado nada a Carlos. Papá, me dijo Carlos con voz suave, ¿no te acuerdas? Hace 6 meses fuimos al notario y firmaste el traspaso. Te dije que era para proteger la herencia de los impuestos. 6 meses, ¿qué había pasado hace 6 meses? De repente recordé. En abril, Carlos me había llevado a firmar unos papeles con un notario. Me había dicho que eran para actualizar los documentos de la casa y para proteger mi herencia de problemas fiscales. Yo había confiado en él completamente. Carlos, tú me dijiste que eran papeles para proteger la casa, no para traspasarla. Papá, yo te expliqué todo, pero ya sabes que a veces no pones atención. Mentira. Yo había puesto mucha atención y él nunca me había dicho que me estaba quitando mi casa. Los policías se veían incómodos con la situación familiar. Señor Morales, me dijo el oficial Ramírez, legalmente la casa está a nombre de su hijo. Nosotros no podemos hacer nada en este caso. ¿Es un problema civil? No. Penal. Pero oficial, ellos me engañaron. Me hicieron firmar sin explicarme que me estaban quitando mi casa. Eso tendrá que resolverlo con un abogado y en los tribunales civiles. Patricia sonrió con satisfacción. Oficial, nosotros no queremos problemas. Don Arturo puede recoger sus cosas personales cuando quiera, pero ya no puede vivir aquí. Recoger mis cosas. Todo lo que está en esa casa es mío. Los muebles, la televisión, la lavadora, todo lo compré yo. Papá, no hagas drama, me dijo. Carlos, toma lo que necesites y busca un lugar donde estar cómodo. Los policías se fueron después de asegurar que no había violencia física. Me quedé parado en la banqueta, viendo cómo mi propia sangre me había traicionado de la manera más cruel. Doña Carmen me ofreció quedarme en su casa esa noche. Don Arturo, ¿puede dormir en el sofá mientras arregla este problema? Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento mi hijo había planeado robarme mi casa? ¿En qué momento Patricia había decidido que yo era un estorbo que había que eliminar? Pero aquí viene lo interesante, y es lo que ni Carlos ni Patricia sabían. Durante todos estos años, desde que empecé a trabajar como mecánico en 1975, yo había estado construyendo algo que ninguno de ellos conocía, un patrimonio secreto que había crecido año tras año, peso por peso, sin que nadie se diera cuenta. Esa casa que acababan de robarme era solo una pequeña parte de lo que realmente tenía, y si pensaban que me iban a ganar tan fácil, se iban a llevar la sorpresa de sus vidas, porque yo, Arturo Morales, el mecánico que creían que era un viejo tonto y fácil de engañar, tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre.
Durante 47 años había guardado un secreto que ni siquiera mi difunta esposa conocía completamente. Un secreto que estaba a punto de destruir los planes de esos ladrones que se atrevieron a robarme en mi propia casa. ¿Te imaginas trabajar toda tu vida para que tu propia familia te traicione? Pues ellos iban a aprender que traicionar al viejo Arturo había sido el error más grande de sus vidas. ¿Crees que el amor y la traición pueden coexistir en la misma familia? Déjanos un like si esta historia te hace reflexionar. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas lecciones de vida. ¿Sabes lo que es llegar a Guadalajara en 1975, con 25 años desde un rancho de Zacatecas con las manos vacías, pero el corazón lleno de sueños? Yo sí. Llegué con una maleta de cartón y la determinación de hacer algo grande de mi vida, de no morirme pobre como mi papá. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba como ayudante de mecánico en un tallercito de la colonia obrera, ganando una miseria, durmiendo en un cuarto de azotea que compartía con otros 3 muchachos del interior. Comía una vez al día, puro taco de frijol, pero tenía un sueño que me mantenía despierto: tener mi propio taller. En 1978 conocí a mi esposa Rosa en una fonda cerca del taller. Ella atendía las mesas y tenía la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. Era güerita, chaparrita, con unos ojos verdes que me enamoraron desde el primer día. ¿Quiere más agua, joven?, me preguntó un día, y yo me quedé tartamudeando como un tonto. Nos casamos en 1980 y al año siguiente nació Carlos. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, juré que ese niño iba a tener todo lo que yo nunca tuve: casa propia, educación, una vida cómoda. Para 1982 ya tenía ahorrado suficiente para el enganche de la casa. Una casita pequeña, pero bonita, en la colonia Ferrocarril, de 2 recámaras, sala, cocina y un patio donde Rosa podía tender la ropa. Costó 850,000 pesos viejos, una fortuna en esa época. «Arturo, ¿estás seguro de que podemos pagar esta casa?», me preguntaba Rosa mientras firmábamos los papeles en el banco. «Mi amor, vamos a trabajar día y noche si es necesario, pero esta casa va a ser nuestra». Y cumplí mi promesa. Trabajaba de lunes a sábado en el taller del patrón y los domingos arreglaba carros en el patio de mi casa. Rosa lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Fueron años duros, pero éramos felices. En 1985 pasó algo que cambió mi vida para siempre. El dueño del taller donde trabajaba se murió de un infarto y la viuda quería vender el negocio rápido. Me ofreció quedarme con todo: las herramientas, la clientela, el local, por 5 millones de pesos. «Rosa, esta es nuestra oportunidad. Si compro el taller, vamos a ser nuestros propios patrones. Pero ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Voy a hipotecar la casa. Es un riesgo, pero si no lo hacemos ahora, nunca vamos a salir adelante». Rosa se puso pálida. «¿Y si no funciona? ¿Y si perdemos la casa?». «No vamos a perder nada, mi amor. Yo sé arreglar carros mejor que nadie en este barrio». Hipotequé mi casa hasta el tope y compré el taller. Los primeros meses fueron de terror puro. Había días que no entraba ni un cliente, y Rosa y yo nos quedábamos despiertos calculando cómo íbamos a pagar la hipoteca. Pero poco a poco el negocio empezó a crecer. Mis clientes me recomendaban con otros. Mi fama de mecánico honesto se extendió por toda la zona. Para 1988 ya tenía 3 empleados y estaba ganando más dinero del que había soñado jamás. Aquí viene lo que nadie sabía, ni siquiera Rosa completamente. Cada peso extra que ganaba, en lugar de gastármelo en lujos, lo invertía porque había aprendido algo muy importante: el dinero que no se invierte se lo come la inflación. Empecé comprando un terreno pequeño en las afueras de Guadalajara, rumbo a Tlajomulco, que en esa época era puro monte. La gente se reía de mí.
Arturo, ¿para qué quieres ese terreno tan lejos? Ahí no va a llegar nunca la ciudad. Pero yo tenía visión. Veía cómo Guadalajara crecía hacia todos lados, cómo la gente buscaba terrenos más baratos para construir sus casas. Sabía que algún día esas tierras iban a valer oro. Con las ganancias del taller, seguí comprando más terrenos. Para 1990, ya tenía 5 propiedades en diferentes puntos de la zona metropolitana. Rosa sabía que compraba terrenos, pero pensaba que eran solo 2 o 3. Arturo, ¿no crees que ya tenemos suficiente? ¿Para qué quieres tantos terrenos? Mi amor, es para el futuro de Carlos. Algún día estos terrenos van a valer mucho dinero, pero mientras tanto no nos dan nada. Mejor compremos cosas para la casa o un carro nuevo. Rosa, los lujos se acaban, pero la tierra siempre vale más con el tiempo. Durante los años 90, mi estrategia se volvió más agresiva. Cada terreno que vendía, porque ya había triplicado su valor, lo convertía en 2 terrenos más grandes. Para el año 2000 tenía 15 propiedades y mi taller había crecido tanto que tuve que mudarlo a un local más grande. El verdadero boom llegó con el nuevo milenio. Guadalajara explotó hacia todas las direcciones donde yo tenía terrenos, lo que había comprado por 20,000 pesos en 1988. Para el 2005, valía 300,000. Las ganancias eran espectaculares, pero aquí viene lo más importante. Nunca cambié mi estilo de vida. Seguía viviendo en la misma casa, manejando el mismo carro viejo, usando la misma ropa sencilla. Rosa y yo seguíamos siendo la pareja de mecánico de clase media que habíamos sido siempre. ¿Por qué mantuve todo en secreto? Por 2 razones. Primero, porque había visto cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo se volvían envidiosas, conflictivas, interesadas. Y segundo, porque quería que mi familia me quisiera por quien era, no por lo que tenía. En 2010 pasó la tragedia más grande de mi vida. Rosa se enfermó de cáncer. Durante 2 años luchamos contra esa enfermedad gastando fortunas en doctores, tratamientos, medicinas. Rosa nunca supo cuánto costaba todo porque yo me encargaba de todos los pagos. Arturo, ¿de dónde sacas tanto dinero para pagar todo esto? Me preguntaba desde la cama del hospital. He ahorrado mucho durante todos estos años, mi amor. Además, he vendido algunos terrenos. Era verdad, a medias sí había vendido 3 propiedades, pero tenía otras 20 que ella no conocía. Rosa murió en 2012, tomando mi mano y pidiéndome que cuidara bien a Carlos. Promete que vas a ser feliz, que vas a encontrar la paz. Fueron sus últimas palabras. Después del funeral, Carlos, que ya tenía 30 años, se quedó viviendo conmigo. Al principio pensé que era porque me quería acompañar en mi dolor, porque no quería que estuviera solo. Papá, no te voy a dejar solo. Vamos a salir adelante juntos. Durante el primer año fue un buen hijo. Me ayudaba en el taller, me acompañaba al doctor, cocinaba para los 2. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Patricia. Patricia era una muchacha de 28 años, bonita, pero con algo en los ojos que no me gustaba, algo calculador, ambicioso. Desde el primer día que la trajo a la casa, supe que esa mujer no me convenía como nuera. Papá, te presento a Patricia. Es mi novia. Mucho gusto, don Arturo, me dijo con una sonrisa que parecía ensayada. Carlos me ha hablado mucho de usted. Durante los meses que fueron novios, Patricia siempre me trataba con una cortesía fría, como si yo fuera un obstáculo que tenía que tolerar para estar con Carlos. Se casaron en 2015, una boda sencilla porque yo no quería gastar mucho dinero en una fiesta. Patricia había querido una boda grande con mariachi en un salón elegante, pero yo me negué. Don Arturo, es el día más importante de nuestras vidas, me decía Patricia con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Patricia, las bodas son un día. El matrimonio es toda la vida. Es mejor ahorrar para el futuro. Vi en sus ojos el odio que me tuvo desde ese momento.
Después de la boda se fueron a vivir a un departamento rentado, pero para 2018, con la crisis económica y los problemas de trabajo de Carlos, regresaron a vivir conmigo. Papá, solo va a ser temporal hasta que juntemos para nuestra casa propia. Claro, mi hijo, esta es su casa también, pero temporal se convirtió en 4 años. 4 años viendo cómo Patricia se iba adueñando poco a poco de mi casa, cambiando cosas, criticando mi manera de vivir, tratándome como si fuera un invitado molesto en mi propia casa. Don Arturo, esta televisión ya está muy vieja. Necesitamos una pantalla nueva. Don Arturo, estos muebles están muy feos. Deberíamos comprar una sala nueva. Don Arturo, su cuarto está muy grande. Nosotros necesitamos más espacio. Cada vez que yo me negaba a gastar dinero en las cosas que ella quería, me miraba con desprecio como si fuera un tacaño, miserable. Lo que ella no sabía es que para 2022 mi patrimonio había crecido a más de 50 millones de pesos. Tenía 35 propiedades urbanas, 5 locales comerciales rentados y el taller que ahora manejaba Carlos generaba muy buenas ganancias. Pero para Patricia, yo era solo el suegro pobre que no les dejaba vivir cómodamente en su casa. Hasta que llegó ese día de octubre, cuando regresé del mercado y descubrí lo que habían hecho. Pero ellos no sabían con quién se habían metido. ¿Crees que el amor y la traición pueden coexistir en la misma familia? Déjanos un like si esta historia te hace reflexionar. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas lecciones de vida. Después de la muerte de Rosa, durante los primeros meses, Carlos fue un hijo ejemplar. Me acompañaba, me consolaba, se preocupaba por mí. Pero todo cambió cuando Patricia llegó a nuestras vidas. Desde el primer día supe que esa mujer iba a ser un problema. Al principio, las señales fueron sutiles. Patricia siempre encontraba excusas para que Carlos no pasara tiempo conmigo. Mi amor, mis papás nos invitaron a comer el domingo. Les dices a tu papá que vaya solo a misa, Patricia, pero mi papá siempre va conmigo a misa los domingos. Es nuestra tradición desde que murió mi mamá, pero es que mis papás ya compraron la comida. Sería una grosería no ir. Y así, domingo tras domingo, las tradiciones que Carlos y yo habíamos construido se fueron perdiendo. La misa juntos, los desayunos largos platicando de la vida, las tardes viendo fútbol y tomando cerveza. Cuando se casaron y se fueron a vivir a su departamento, pensé que las cosas mejorarían, que tendría a mi hijo de vuelta, aunque fuera de vez en cuando. Pero las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Papá, es que Patricia tiene muchas cosas que hacer en la casa nueva. Papá, es que los papás de Patricia nos invitaron a su rancho. Papá, es que Patricia no se siente muy bien y necesita que me quede con ella. Siempre Patricia, todo giraba alrededor de lo que Patricia quería, necesitaba o sentía. Cuando regresaron a vivir conmigo en 2018, al principio me emocioné. Pensé que volvería a tener a mi hijo cerca, que podríamos recuperar nuestra relación. Pero fue todo lo contrario. Patricia llegó con una lista de quejas sobre mi casa. Don Arturo, esta casa necesita muchos arreglos. Las paredes están manchadas, los baños están muy viejos, la cocina necesita remodelación total. Patricia, la casa está bien, tiene todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero, don Arturo, nosotros somos jóvenes. Necesitamos un ambiente más moderno, más alegre, más moderno. La casa estaba perfectamente bien mantenida, limpia, funcional, con todos los servicios, pero para Patricia, todo lo que no fuera nuevo y caro era viejo y feo. Las primeras semanas trataron de convencerme con buenos modos. Patricia cocinaba de vez en cuando, me preguntaba cómo había estado mi día, fingía interés por mis cosas. Don Arturo, ¿no le gustaría tener una televisión más grande? Esas pantallitas ya no se ven bien. Patricia, mi televisión funciona perfectamente. Puedo ver las noticias y mis programas sin problema.
Es que, don Arturo, ahora hay televisiones que se ven preciosas con colores muy vivos. Carlos podría comprarle una nueva. No necesito televisión nueva, con esta tengo. Vi la frustración en sus ojos cuando me negué. Para ella, yo era un viejo necio que no entendía de modernidad. Poco a poco, Patricia empezó a cambiar cosas de la casa sin pedirme permiso. Un día llegué del taller y había cambiado las cortinas de la sala. ¿Quién cambió mis cortinas? Don Arturo, las que tenía estaban horribles. Estas se ven mucho mejor. Pero esas cortinas me las había regalado Rosa para nuestro aniversario. Ay, don Arturo, no puede vivir aferrado al pasado. Rosa ya está muerta. Esas palabras me dolieron como una puñalada. Carlos estaba ahí y no dijo nada para defender la memoria de su madre. Patricia, esas cortinas tenían un valor sentimental para mí. Don Arturo, el sentimiento no se come. Hay que vivir en el presente. Al día siguiente encontré mis cortinas en la basura. Las saqué y las guardé en mi recámara. Pero el daño ya estaba hecho. Patricia había marcado territorio. Los cambios siguieron llegando. Mis plantas del patio, que Rosa y yo habíamos cuidado durante años, empezaron a desaparecer. Patricia, ¿dónde están mis geranios? Se estaban muriendo, don Arturo. Se veían muy feos. Era mejor quitarlos. Plantas esas no se estaban muriendo. Yo las cuidaba todos los días. Don Arturo, usted ya no ve bien. Estaban llenas de plagas. Que no veía bien. Tenía 72 años, no 102. Mi vista estaba perfectamente bien. Carlos siempre tomaba el lado de Patricia en todas las discusiones. Papá, Patricia tiene razón. Las plantas ya estaban muy viejas. Carlos, esas plantas las plantó tu mamá. Tenían un significado especial. Papá, no puedes convertir la casa en un museo. La vida sigue. Un museo. Mi casa era mi hogar, lleno de recuerdos de una vida compartida con Rosa, pero para ellos todo eso era aferrarse al pasado. Las cenas se volvieron un infierno. Patricia criticaba todo lo que cocinaba. Don Arturo, esta sopa está muy salada. Don Arturo, estos frijoles están duros. Don Arturo, ¿por qué no aprendemos a cocinar comida más variada? Al final, dejé de cocinar. Carlos y Patricia empezaron a hacer su propia comida y a mí me daban las obras o me dejaban cocinar aparte. Es más práctico así, don Arturo. Cada quien cocina lo que le gusta. Me convertí en un extraño en mi propia casa. Los problemas se intensificaron cuando Patricia empezó a traer a sus amigas. Llegaban en las tardes a hacer escándalo, riéndose fuerte, escuchando música como si la casa fuera de ellas. Patricia, ¿podrían bajar el volumen? Estoy tratando de descansar. Ay, don Arturo, son solo las 5 de la tarde. No es hora de dormir. No estoy durmiendo. Solo quiero un poco de paz en mi casa. Don Arturo, nosotros también vivimos aquí. Tenemos derecho a recibir visitas. Las visitas eran invasiones. Llegaban 5 o 6 muchachas a gritar, a hablar de sus novios, a criticar a otras personas. Mi casa se había convertido en un lugar de reunión para adolescentes mal educadas. Cuando me quejé con Carlos, me dio la peor respuesta posible. Papá, Patricia también tiene derecho a socializar. No puede vivir como monja. Carlos, pueden socializar, pero con respeto. Esta es mi casa, papá, pero también es nuestra casa. Ahora todos tenemos que ceder un poco. Ceder. Yo era el único que había cedido. Había cedido mi sala, mi cocina, mi patio, mi tranquilidad. Las cosas empeoraron cuando Patricia empezó a traer a sus padres. Don Felipe y doña Graciela llegaban los fines de semana como si fueran los dueños de la casa. Don Arturo, qué bonita está su casita, me decía don Felipe con esa sonrisa falsa. Gracias. Se nota que Carlos y Patricia la han arreglado muy bien. Antes se veía más descuidada. ¿Descuidada? Mi casa siempre había estado impecable. Rosa y yo la habíamos cuidado como un templo. Doña Graciela era peor. Se metía a mi cocina como si fuera suya.
Criticaba mi manera de tener las cosas organizadas. Don Arturo, ¿por qué tiene los platos ahí? Sería mejor ponerlos en este otro lugar. Señora, así los he tenido durante 40 años. Ay, don Arturo, pero así no es práctico. Patricia se cansa mucho buscando las cosas. ¿Patricia se cansaba? Si ella casi ni cocinaba y cuando lo hacía era para criticar todo lo que yo hacía. Un domingo, doña Graciela se atrevió a reorganizar completamente mi cocina mientras yo estaba en misa. Don Arturo, le organizamos la cocina. Ahora está más funcional, me dijo Patricia cuando regresé. Mi cocina que Rosa había organizado según nuestras necesidades, donde cada cosa tenía su lugar perfecto, había sido destruida por esta señora entrometida. ¿Dónde están mis ollas? Las pusimos en este gabinete de abajo. Es más lógico. Y mis especias, las organizamos por tamaños. Se ve más ordenado. Pasé toda la tarde buscando las cosas que había usado durante décadas, sintiéndome como un extraño en mi propia cocina. Carlos, tu suegra no puede venir a cambiar mi casa sin mi permiso. Papá, solo trato de ayudar, no seas malagradecido. Malagradecido por defender mi derecho a tener mis cosas como yo quería en mi casa. Los comentarios de Patricia se volvieron cada vez más venenosos. Don Arturo, ¿no cree que ya es hora de que piense en mudarse a un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para una sola persona. Patricia, no soy una sola persona. Somos 3 personas viviendo aquí. Sí, pero nosotros somos una pareja joven. Necesitamos nuestro espacio privado. Tienen toda la planta alta para ustedes. Don Arturo, es que queremos hacer una familia. Cuando tengamos hijos, vamos a necesitar más espacio. ¿Hijos? Llevaban 4 años de casados y nunca habían mencionado tener hijos. De repente era su excusa para correrme de mi casa. Patricia, cuando tengan hijos veremos cómo acomodarnos. Por ahora hay espacio suficiente. Don Arturo, usted no entiende. Los niños necesitan jardín, necesitan libertad para correr. Con usted aquí siempre hay que estar cuidando que no hagan ruido, que no molesten, que no hicieran ruido. Si yo amaba a los niños, Carlos había crecido en esta casa corriendo y gritando y nunca me había molestado. Pero para Patricia, yo era el enemigo de la felicidad familiar que ellos querían construir. Las indirectas se volvieron directas. Don Arturo, mi tía conoce un asilo muy bonito. Los viejitos están muy contentos ahí. Tienen actividades, compañía de su edad. Patricia, no soy tan viejo como para necesitar un asilo. No digo que sea viejo, don Arturo, pero a veces es mejor estar con gente que entiende por lo que uno está pasando. ¿Por lo que estoy pasando? ¿Qué estoy pasando? La soledad, don Arturo. Se nota que está muy solo. Solo estaba solo porque ellos me habían aislado. Antes de que llegaran, yo tenía mis rutinas, mis amigos del taller, mis vecinos, pero poco a poco me habían ido quitando todo. Don Arturo, también conocemos unas casitas para personas mayores muy bonitas, como departamentos, pero con servicios especiales. No necesito servicios especiales, puedo cuidarme solo, perfectamente bien. Sí, don Arturo, pero ¿qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si se cae? Nosotros no podemos estar pendientes todo el tiempo. Nadie les había pedido que estuvieran pendientes. Yo me había cuidado solo durante 6 años después de la muerte de Rosa y había estado perfectamente bien. El golpe más bajo llegó cuando empezaron a invitar a expertos a la casa. Don Arturo, le presento al licenciado Medina. Es especialista en planeación patrimonial para personas mayores. ¿Planeación patrimonial? ¿De qué patrimonio hablaban si pensaban que yo era un mecánico pobre? Don Arturo, me dijo el licenciado con voz melosa, a su edad es importante proteger sus bienes de problemas fiscales futuros. ¿Qué bienes? Solo tengo mi casa. Precisamente su casa puede tener problemas de herencia si no se planea bien. Lo mejor es hacer un traspaso a nombre de su hijo para proteger el patrimonio familiar. Ahí estaba la trampa.
Querían que yo les regalara mi casa para proteger el patrimonio. Licenciado, mi casa está bien como está. Don Arturo, intervino Carlos, es solo un papel. La casa sigue siendo suya, pero legalmente estará protegida de impuestos. ¿Y si yo quiero vender la casa? Papá, ¿para qué querrías vender la casa? Esta va a ser nuestra casa familiar para siempre. El licenciado insistió durante 2 horas. Carlos me suplicó. Patricia me lloró. Al final, cansado de tanta presión, firmé los papeles pensando que era solo un trámite fiscal. Es solo para proteger la herencia, papá. La casa sigue siendo tuya, me repitió Carlos mientras yo firmaba. Después del traspaso, las cosas empeoraron rápidamente. Patricia ya no fingía respeto. Don Arturo, ahora que Carlos es el dueño legal de la casa, creo que es hora de hacer algunos cambios importantes. ¿Qué cambios? Queremos remodelar completamente, tirar algunas paredes, cambiar los pisos, modernizar todo. ¿Y mis cosas, mis recuerdos de Rosa? Don Arturo puede quedarse con lo que realmente necesite, pero no podemos convertir la casa en un museo. Durante los siguientes meses, Patricia fue eliminando sistemáticamente todo rastro de mi vida con Rosa, los retratos de nuestra boda, los recuerdos de nuestros viajes, hasta los muebles que habíamos comprado juntos. Don Arturo, estos muebles ya están muy viejos. Carlos y yo necesitamos una sala más moderna. Patricia, esa sala me la regaló Rosa para nuestro 10º aniversario. Don Arturo, Rosa ya está muerta. Los muertos no necesitan muebles. La frialdad de esa mujer me helaba la sangre. Hasta que llegó ese día de octubre, cuando regresé del mercado y me di cuenta de que el plan había llegado a su fase final. Pero lo que ellos no sabían es que el viejo mecánico tonto al que acababan de traicionar tenía recursos que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. ¿Estás listo para un giro de 180 grados? Dale like y suscríbete para descubrir el secreto de Don Arturo. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas lecciones de vida. Esa primera noche en casa de doña Carmen, mi vecina, no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierto en su sofá, planeando mi contraataque, porque si Carlos y Patricia pensaban que me iban a ganar tan fácil, se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. A las 6 de la mañana ya estaba parado pidiendo prestado el teléfono de doña Carmen para hacer la llamada más importante de mi vida. Licenciado Herrera, habla Arturo Morales. Necesito verlo urgentemente, es una emergencia legal. El licenciado Herrera había sido mi abogado durante los últimos 20 años, el único que conocía la verdad sobre mi patrimonio real. Un hombre serio, honesto, que me había ayudado con todas mis compras de terrenos. Don Arturo, ¿qué pasó? Se oye muy alterado. Licenciado, mi hijo y mi nuera me robaron mi casa. Me hicieron firmar papeles engañándome y ahora me cambiaron las cerraduras. ¿Cómo? ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Completamente seguro. Y ahora necesito que ellos sepan con quién se metieron. 2 horas después, estaba en el despacho del licenciado Herrera contándole todo lo que había pasado. Cuando terminé mi relato, él se quedó callado un momento muy largo. Don Arturo, lo que le hicieron se llama fraude. Usted firmó bajo engaño, pensando que era solo un trámite fiscal. Y se puede anular. No solo se puede anular, don Arturo, se puede procesar penalmente. Lo que hicieron es un delito. De verdad, don Arturo, usted tiene más de 50 millones de pesos en propiedades. Su hijo y su nuera acaban de cometer fraude en primer grado contra uno de los hombres más ricos de Guadalajara. Por primera vez en días, sonreí. Carlos y Patricia no tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Licenciado, quiero que proceda con todo el peso de la ley, que sepan que traicionar a Arturo Morales fue el error más grande de sus vidas. ¿Está seguro, don Arturo? Es su hijo. Licenciado, mi hijo murió para mí el día que me traicionó por esa mujer. Proceda sin piedad.
El licenciado empezó a trabajar inmediatamente. Lo primero fue conseguir una orden judicial para recuperar mi casa. Don Arturo, el juez va a ordenar que le devuelvan acceso inmediato a su propiedad mientras se resuelve el caso de fraude. ¿Y cuánto va a tardar eso? La orden sale hoy mismo. Mañana por la mañana vamos con la policía judicial a recuperar su casa. Esa tarde, mientras esperaba en casa de doña Carmen, empecé a planear mi venganza completa. No solo iba a recuperar mi casa, iba a enseñarles a Carlos y Patricia lo que habían perdido por traicionarme. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llegaron 2 patrullas de la policía judicial a mi casa. El licenciado Herrera traía la orden del juez y un cerrajero profesional. «Señora Patricia Ruiz», le dijo el comandante cuando ella abrió la puerta, «tengo una orden judicial para restituir el acceso del señor Arturo Morales a esta propiedad». Patricia se puso pálida. «¿Una orden judicial? No entiendo». «Señora, usted y su esposo están siendo investigados por fraude. Tienen que permitir el acceso inmediato del verdadero propietario». «Pero Carlos es el propietario. Tenemos las escrituras». «Señora, esas escrituras están bajo investigación por presunto fraude. Mientras tanto, el señor Morales tiene derecho a acceder a su propiedad». En ese momento apareció Carlos todavía en pijama con cara de no entender qué estaba pasando. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está la policía?» «Carlos Morales», le dijo el comandante, «usted está siendo investigado por fraude en primer grado. Su padre presentó una denuncia formal». «¿Fraude? Pero si mi papá firmó voluntariamente». «Señor, su padre alega que lo engañaron, que le dijeron que era solo un trámite fiscal. Eso constituye fraude». El licenciado Herrera se acercó a Carlos con una sonrisa fría. «Joven, esperamos que tenga un buen abogado, porque defraudar a una persona mayor es un delito grave en este estado». El cerrajero cambió inmediatamente las cerraduras. Esta vez solo yo tenía las llaves. «Don Arturo», me dijo el comandante, «usted puede entrar a su casa inmediatamente. Ellos pueden quedarse mientras no obstaculicen sus actividades, pero ya no pueden impedirle el acceso». Cuando entré a mi casa después de 3 días, no pude creer lo que vi. Patricia había empezado a redecorar todo como si ya fuera la dueña absoluta. Había quitado todas las fotos mías con rosa de las paredes, había cambiado los muebles de lugar, había puesto cortinas nuevas, cojines nuevos, hasta había pintado una pared de color rosa. «¿Qué hicieron con mis fotos?», les pregunté. «Las guardamos en una caja», me contestó Patricia con voz desafiante. «Pensamos que ya era hora de darle una imagen más fresca a la casa». «Patricia, esta es mi casa, no pueden cambiar nada sin mi permiso». «Don Arturo, técnicamente la casa está a nombre de Carlos». «Técnicamente», intervino el licenciado Herrera, «esas escrituras van a ser anuladas por fraude y técnicamente ustedes podrían ir a la cárcel». Patricia se puso lívida al escuchar la palabra cárcel. Durante los siguientes días, mientras vivíamos los 3 en la misma casa con una tensión horrible, el licenciado Herrera siguió avanzando con el caso legal. «Don Arturo, tengo buenas noticias. El perito grafólogo confirmó que su firma en las escrituras presenta signos de haber sido puesta bajo presión psicológica». «¿Qué significa eso? Que podemos probar que lo obligaron a firmar». «Además, tengo testigos de que el licenciado Medina les dijo específicamente que era solo un trámite fiscal». «Testigos». Doña Carmen, su vecina, escuchó toda la conversación desde su patio y el propio licenciado Medina aceptó que les dijo que era solo para proteger el patrimonio. El caso se volvía más sólido cada día, pero yo quería algo más que solo recuperar mi casa. Quería que Carlos y Patricia supieran la magnitud de lo que habían perdido. Una semana después de recuperar el acceso a mi casa, llegó el momento que había estado esperando. «Carlos, Patricia, necesito que se sienten. Tengo algo muy importante que decirles. Papá, si es sobre el problema legal, ya hablamos con un abogado. Vamos a defendernos».
No es sobre eso, mijo, es sobre algo que nunca supieron de mí. Los dos se sentaron en la sala con caras de fastidio, como si mi plática fuera una pérdida de tiempo. El licenciado Herrera entró con una carpeta llena de documentos. ¿Quién es él?, preguntó Patricia. Es mi abogado, y también es el administrador de mi patrimonio. ¿Su patrimonio?, se rió Carlos. Papá, ¿de qué patrimonio hablas? El licenciado abrió la carpeta y empezó a sacar documentos, escrituras, avalúos, contratos de renta, estados de cuenta bancarios, dijo el licenciado con voz seria. Su padre es propietario de 35 terrenos urbanos, 5 locales comerciales, 2 talleres mecánicos y tiene cuentas bancarias por un valor total de 52 millones de pesos. El silencio que siguió fue total. Patricia se quedó con la boca abierta. Carlos dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano. Eso no puede ser verdad, murmuró Carlos. El licenciado empezó a mostrar los documentos uno por uno. Cada escritura, cada contrato, cada comprobante bancario era real, legal, verificable. Como pueden ver, continuó el licenciado, don Arturo ha sido uno de los inversionistas más exitosos de esta ciudad durante los últimos 30 años. Patricia estaba revisando los papeles con los ojos cada vez más abiertos. Don Arturo, ¿esto es real? Completamente real, Patricia. Mientras ustedes me trataban como un mecánico pobre, yo era dueño de medio Guadalajara. ¿Pero por qué nunca dijiste nada?, preguntó Carlos con voz quebrada. Porque quería saber quién me quería realmente por lo que soy, no por lo que tengo. Quería que me respetaras por ser tu padre, no por ser rico. Durante los siguientes minutos fue como ver una película donde todos los actores se quitan las máscaras al mismo tiempo. Carlos se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Papá, si hubieran sabido qué, Carlos. Si hubiéramos sabido que tenías todo este dinero, nunca te hubiéramos tratado así. Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Mi hijo no se estaba disculpando por haberme faltado al respeto. Se estaba disculpando por haberle faltado al respeto a un hombre rico. Patricia se levantó del sillón y se acercó a mí con una sonrisa que no había visto nunca. Don Arturo, perdónenos. Nunca imaginamos si hubiera sabido que usted tenía todo esto. Patricia, durante 4 años me trataste como basura. Me quitaste mis recuerdos, me humillaste en mi propia casa, me engañaste para robarme. Y ahora que sabes que tengo dinero, quieres que olvide todo. Pero aquí viene lo más interesante de toda la historia, lo que realmente los iba a destruir. Durante los siguientes 30 minutos fue un teatro completamente patético. Carlos y Patricia hablaron sin parar sobre lo mucho que me querían, sobre los malentendidos que habíamos tenido, sobre los planes grandiosos que podríamos hacer juntos ahora que sabían la verdad. Papá, podemos ser socios. Yo manejo el taller y tú manejas las inversiones. Podemos hacer una fortuna aún más grande, me decía Carlos con los ojos brillantes de codicia. Don Arturo, podemos comprar una casa más grande, más elegante, una mansión donde usted viva como el rey que merece ser, me decía Patricia con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Papá, nunca más te vamos a faltar al respeto. Ahora entendemos lo importante que eres. Ahora entendían. Durante 4 años había sido la misma persona, el mismo padre, el mismo suegro. Pero cuando pensaban que era pobre, me trataron como basura. Ahora que sabían que era rico, me querían tratar como rey. Pero yo los dejé hablar, los dejé hacer sus planes fantásticos, sus promesas vacías, sus declaraciones de amor interesado, porque tenía preparado algo que iba a acabar con todas sus ilusiones de una vez por todas. ¿Ya terminaron de hablar?, les pregunté después de media hora de escuchar sus propuestas. Papá, estamos emocionados. Podemos ser tan felices juntos.
me dijo Carlos. Licenciado Herrera, le dije a mi abogado, por favor, explíqueles. La segunda parte. ¿Segunda parte?, preguntó Patricia. El licenciado abrió otra carpeta y sacó más documentos. Don Arturo me pidió que les informara que ya tomó decisiones definitivas sobre su patrimonio, basado en cómo lo han tratado durante estos años. El ambiente en la sala cambió inmediatamente. Se palpaba la tensión. El dinero compra el respeto. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver el final de esta historia. ¿Qué decisiones?, preguntó Carlos con voz nerviosa. Don Arturo ha decidido vender todas sus propiedades y donar el dinero a instituciones de caridad. El grito que pegó Patricia se oyó hasta en la calle. ¿Qué? 50 millones de pesos van a ser donados a asilos de ancianos, orfanatos y refugios para personas abandonadas por sus familias. ¡Papá! ¡No puedes hacer eso!, gritó Carlos levantándose del sillón. ¿Ese dinero es de la familia? ¿De la familia?, le pregunté con ironía. ¿Cuál familia, Carlos? La familia que me cambió las cerraduras de mi propia casa. La familia que me robó mi hogar. La familia que me trató como basura durante 4 años. Patricia estaba llorando de rabia. Don Arturo, usted está loco. No puede regalar el futuro de sus nietos. ¿Mis nietos? Los nietos que nunca tuve porque ustedes nunca quisieron tener hijos. ¿O hablas de los nietos hipotéticos que usabas como excusa para correrme de mi casa? El licenciado continuó leyendo. Don Arturo también ha iniciado los trámites para recuperar legalmente esta casa y demandar a Carlos Morales y Patricia Ruiz por fraude, extorsión y abuso de persona mayor. «¡No pueden demandarnos!», gritó Carlos. «Soy su hijo». «Carlos», le dije con una voz que no había usado en años, «dejaste de ser mi hijo el día que me traicionaste. Ahora eres solo un delincuente que cometió fraude contra un anciano». Patricia se acercó a mí llorando. «Don Arturo, perdónenos. Todo fue un malentendido. Nosotros lo queremos mucho. Patricia, me querían tanto que me cambiaron las cerraduras de mi casa. Me querían tanto que me robaron mis recuerdos de Rosa. Me querían tanto que me engañaron para firmar papeles fraudulentos. Pero, don Arturo, nosotros no sabíamos que usted tenía tanto dinero». «Exactamente, Patricia. Y ahí está el problema. Cuando pensaban que era pobre, me trataron como basura. Ahora que saben que soy rico, me quieren tratar como rey. ¿No ves lo que eso dice de ustedes como personas?». Durante los siguientes minutos fue un caos total. Carlos gritaba que me iba a demandar por loco. Patricia lloraba diciendo que estaba destruyendo a la familia. Los dos me suplicaban que reconsiderara mi decisión. «Papá, piénsalo bien. Podemos empezar de nuevo. Todo puede ser diferente». «Carlos, sí va a ser diferente. Va a ser diferente porque ustedes van a estar en la cárcel». El licenciado Herrera les explicó la situación legal. El fraude contra personas mayores tiene penas de 5 a 10 años de prisión. Además, van a tener que pagar daños y perjuicios. «¡Cárcel!». Patricia se puso pálida. «Don Arturo, ¿de verdad nos va a meter a la cárcel?». «Patricia, ustedes me metieron en el infierno durante 4 años. Ahora les toca a ustedes conocer las consecuencias de sus actos». Carlos se arrodilló frente a mí. «Papá, por favor, perdóname. Me dejé llevar por Patricia, pero en el fondo te quiero mucho. Ahora la culpa es de Patricia. Tú no tuviste nada que ver, papá. Patricia me convenció. Me dijo que era lo mejor para todos». Típico de Carlos. Nunca se hacía responsable de sus propias decisiones. Siempre era culpa de alguien más. «Carlos, tú eres un hombre adulto. Nadie te obligó a traicionarme. Tú tomaste la decisión de engañarme y robarme». Ese mismo día, el licenciado presentó formalmente todas las demandas: fraude en primer grado, abuso de persona mayor, extorsión, daño moral. El caso era tan sólido que su abogado les recomendó buscar un acuerdo.
Don Arturo, me dijo el licenciado de Carlos una semana después. Mis clientes dispuestos a disculparse públicamente y devolver inmediatamente la casa. Solo pedimos que retire los cargos penales. ¿Disculparse públicamente? Eso es todo, don Arturo. Ellos son familia. Carlos es su único hijo. Licenciado, mi hijo murió para mí el día que me traicionó. Estos son solo dos delincuentes que cometieron fraude. Entonces, ¿no acuerdo? No acepto ningún acuerdo. Que vayan a juicio, que enfrenten las consecuencias de sus actos. 2 meses después, el juicio comenzó. La sala estaba llena de vecinos, conocidos y periodistas que habían oído hablar del caso del mecánico millonario que había sido defraudado por su propia familia. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios de los vecinos que habían presenciado los abusos, las grabaciones de las conversaciones donde me habían engañado, los documentos que probaban el fraude. El momento más doloroso fue cuando Carlos testificó: Su señoría, yo solo quería proteger el patrimonio familiar. Mi papá ya está mayor y Patricia y yo pensamos que era lo mejor. ¿Lo mejor? Robarme era lo mejor. Patricia también testificó. Su señoría, don Arturo, vivía en el pasado. La casa necesitaba una renovación completa y él se negaba a cualquier cambio, como si renovar una casa justificara el robo y el fraude. Pero el momento que más me marcó fue cuando el fiscal preguntó: ¿por qué cambiaron las cerraduras sin avisar al señor Morales? Patricia contestó: porque pensamos que ya era hora de que se fuera. La casa era muy grande, para él solo. Ahí estaba la verdad. No me habían robado por dinero, porque creían que yo era pobre. Me habían robado por desprecio, por considerar que yo era un estorbo en sus vidas. El juez lo sentenció a 6 años de prisión por fraude agravado y 2 años adicionales por abuso de persona mayor. También tenían que pagar daños y perjuicios por 5 millones de pesos. Cuando salí de la corte ese día, me sentía aliviado, pero vacío. Había ganado la guerra legal, pero había perdido a mi familia. Doña Carmen, que me había acompañado durante todo el juicio, me tomó del brazo. Don Arturo hizo lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarlo así. Doña Carmen, gané el juicio, pero perdí a mi hijo. Don Arturo, usted no perdió a su hijo. Su hijo se perdió solo cuando decidió traicionarlo. Esa noche, por primera vez en meses, pude dormir tranquilo en mi propia cama, en mi propia casa, con mis propias llaves. Pero la historia aún no terminaba porque había decidido algo que cambiaría mi vida para siempre. ¿Crees que el perdón debe ser ganado? Deja un corazón en los comentarios si crees que la dignidad no tiene precio. Tu apoyo nos inspira a seguir. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado completamente. Carlos y Patricia estaban cumpliendo su condena en prisión, y yo había recuperado no solo mi casa, sino mi dignidad y mi tranquilidad. Pero lo más importante es que había cumplido mi promesa. Doné 40 millones de pesos a instituciones de caridad, tal como les había dicho. Los otros 12 millones los guardé para vivir cómodamente mis últimos años. ¿Sabes qué fue lo primero que hice cuando Carlos y Patricia se fueron definitivamente de mi casa? Volví a poner todas las fotos de Rosa en sus lugares originales. Regresé los muebles a como estaban cuando ella vivía. Planté nuevos geranios en el patio, iguales a los que Patricia había destruido. Mi casa volvió a ser mi hogar, pero la sorpresa más grande vino cuando empecé a recibir cartas. Cientos de cartas de personas que habían oído mi historia en las noticias. Don Arturo, me escribía una señora de Zapopan. Mi nuera también me quitó mi casa. Su historia me dio valor para demandarla. Señor Morales, me escribía un anciano de Michoacán. Mis hijos me abandonaron en un asilo después de vender mis terrenos. Gracias por demostrar que podemos defendernos. Me di cuenta de que mi caso no era único.
Había miles de personas mayores siendo abusadas por sus propias familias, siendo robadas por sus propios hijos, siendo abandonadas por las personas que se suponía que tenían que cuidarlas. Fue entonces cuando decidí usar parte de mi dinero para crear algo que realmente importara, una fundación para ayudar a personas mayores víctimas de abuso familiar. Fundación Rosa Morales. La llamé en honor a mi esposa. El licenciado Herrera me ayudó con todos los trámites legales. Don Arturo, ¿está seguro de que quiere invertir tanto dinero en esto? Licenciado, si mi dinero puede ayudar a que otros viejitos no pasen por lo que yo pasé, será la mejor inversión de mi vida. La fundación empezó a funcionar en mi propia casa. Convertí 2 cuartos en oficinas donde las personas podían venir a pedir ayuda legal gratuita. Contraté a 3 abogados jóvenes especialistas en derecho familiar. El primer caso que atendimos fue el de doña Socorro, una señora de 78 años, cuyos hijos la habían encerrado en un cuarto pequeño de su propia casa para quedarse con el resto de la propiedad. Don Arturo, me decía llorando, mis hijos me tienen como prisionera, solo me dan de comer una vez al día y no me dejan salir. Doña Socorro, eso se acabó. Mañana mismo vamos a denunciarlos. En 6 meses, la Fundación Rosa Morales había ayudado a recuperar sus casas a 40 ancianos abusados por sus familias. Habíamos logrado que 22 personas fueran a la cárcel por fraude contra personas mayores. Pero lo más bonito no eran los casos legales que ganábamos, era la nueva familia que había encontrado. Doña Carmen, mi vecina que me había ayudado durante mi crisis, se convirtió en mi mejor amiga. Todos los domingos íbamos juntos a misa, como yo hacía antes con Rosa. Don Arturo, usted es el hermano que nunca tuve, me decía doña Carmen mientras caminábamos al templo. Los abogados jóvenes que trabajaban en mi fundación me trataban como si fuera su abuelo. Llegaban temprano, se quedaban tarde y siempre me preguntaban si necesitaba algo. Don Arturo, ¿ya desayunó?, me preguntaba la licenciada Martínez cada mañana. Don Arturo, le traje unos tamales que hizo mi mamá, me decía el licenciado Ramírez. Era el cariño genuino que nunca había recibido de Carlos y Patricia, pero la sorpresa más grande llegó cuando conocí a don Fernando y doña Elena, una pareja de ancianos que habían perdido su casa por culpa de su hijo drogadicto. Don Arturo, no tenemos a dónde ir. Nuestro hijo nos robó todo y ahora vive en la calle, me contaron llorando. Pues se vienen a vivir conmigo. Mi casa es muy grande para una sola persona. Al principio protestaron. Don Arturo, no podemos abusar de su bondad. No es abuso, es familia, la familia que uno elige. Don Fernando resultó ser un excelente cocinero y doña Elena tenía el don de hacer que cualquier casa se sintiera como hogar. En pocos días, mi casa se llenó de risas, de pláticas, de la calidez que había perdido cuando Carlos se casó. Don Arturo, me decía don Fernando mientras preparaba la cena, usted no salvó la vida. Don Fernando, ustedes salvaron la mía. Una casa sin familia es solo un edificio frío. Los domingos se volvieron especiales otra vez. Doña Carmen venía a desayunar. Don Fernando cocinaba para todos. Doña Elena nos contaba historias de su juventud. Era la familia que siempre había soñado tener. Un año después de que Carlos saliera de la cárcel, llegó a tocar a mi puerta. Estaba flaco, demacrado, con la ropa sucia y la mirada perdida. Papá, vengo a pedirte perdón. ¿Dónde está Patricia? Se divorció de mí cuando salimos de la cárcel, que todo era mi culpa, que yo la había convencido de hacer lo que hicimos. Típico de Patricia, nunca se hacía responsable de nada. ¿Y qué quieres, Carlos? Papá, no tengo a dónde ir, no tengo trabajo, no tengo dinero, sé que no merezco tu perdón, pero soy tu hijo. Me quedé callado un momento largo, mirando a este hombre que había sido mi hijo, que me había traicionado, que había preferido a una mujer interesada antes que a su propio padre. Carlos, fuiste mi hijo, pero el día que me
Traicionaste, rompiste ese lazo para siempre. Papá, por favor, he aprendido la lección. Sé que me equivoqué. ¿Aprendiste la lección? ¿O nada más bien es porque ya no tienes a Patricia y necesitas ayuda? Carlos se quedó callado porque sabía que tenía razón. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si me das una oportunidad, te voy a demostrar que puedo cambiar. Carlos, yo te di 47 años de oportunidades. Te crié solo después de que murió tu mamá. Trabajé día y noche para dártelo mejor y tú me pagaste con traición. Papá, pero soy tu sangre. Mi sangre verdadera es esta familia que elegí, que me trata con respeto, que me valora por quien soy. En ese momento salieron don Fernando y doña Elena para ver qué pasaba. Don Arturo, ¿está todo bien?, me preguntó don Fernando. Sí, don Fernando, solo es alguien que se equivocó de puerta. Carlos miró a don Fernando y doña Elena con odio, como si fueran unos invasores que habían tomado su lugar. Papá, ¿quiénes son? ¿Estas personas? Son mi familia, Carlos, mi familia verdadera. Pero yo soy tu hijo. No, Carlos. Mi hijo me habría cuidado en mi vejez, me habría respetado, me habría valorado. Tú solo me viste como un obstáculo para tus planes con Patricia. Carlos se fue ese día llorando, pero yo no sentí tristeza, sentí paz, paz de saber que había tomado la decisión correcta. 3 años después, sigo viviendo en mi casa con don Fernando y doña Elena. La Fundación Rosa Morales ha ayudado a más de 200 personas mayores a recuperar su dignidad y sus propiedades. Doña Carmen sigue siendo mi mejor amiga. Los abogados de la Fundación me tratan como familia. Los ancianos que hemos ayudado vienen a visitarme para contarme cómo van sus vidas. Y Carlos, supe por los vecinos que trabajaba en un taller mecánico, que vivía en un cuarto de azotea, que había intentado demandarme para que le diera parte de mi herencia, pero ningún abogado quiso tomar su caso. También supe que Patricia se había casado con otro hombre, un comerciante mayor que ella y que había vuelto a sus mismas mañas, tratando de quedarse con los bienes de su nuevo esposo. La gente nunca cambia, solo se quita las máscaras. Ahora, a los 75 años, puedo decir que soy completamente feliz. Tengo una familia que me ama de verdad. Tengo una casa llena de cariño. Tengo un propósito en la vida ayudando a otros ancianos. Y lo más importante, tengo mi dignidad intacta. Aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad. Mi verdadera familia son las personas que estuvieron conmigo en los momentos difíciles, no las que aparecieron cuando supieron que tenía dinero. Y tú, que me estás escuchando desde donde quiera que estés, cuéntame, ¿crees que tomé la decisión correcta? ¿Harías lo mismo en mi lugar? Una cosa te puedo asegurar, nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para recuperar la dignidad y nunca es tarde para encontrar una nueva familia que te valore por quien eres realmente. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y la importancia de defenderse cuando te faltan al respeto. Porque al final del día, como dice el dicho, la familia que no te respeta cuando no tienes nada, no te merece cuando lo tienes todo. Y mi nueva familia, la familia que elegí, me ha dado más amor en 3 años que mi familia de sangre en toda una vida.